Son las 2 de la madrugada del 7 de junio de 1944. El Canal de la Mancha está negro. En algún punto de ese mar oscuro, un barco hospital avanza en silencio hacia las costas de Normandía, donde unas horas antes ha empezado el mayor desembarco militar de la historia. En el interior de ese barco, encerrada en el baño desde hace horas, hay una mujer de 35 años con una mochila, una libreta y la absoluta determinación de llegar a esa playa, aunque tenga que nadar. Se llama Martha Gellhorn. No tiene credenciales de prensa. El ejército le ha negado el acceso. Su propio marido, que sí tiene credenciales oficiales, hizo lo necesario para que ella no las tuviera. Y ella está en ese baño, en la oscuridad, cruzando el canal hacia la batalla más importante del siglo XX. Su marido, por si no lo has adivinado, es Ernest Hemingway, el autor más famoso del siglo, el premio Nobel, el hombre cuya cara aparece en miles de libros de texto, cuyo nombre define una época entera de la literatura americana. Y en junio de 1944, mientras Martha Gellhorn se ocultaba en el baño de un barco hospital para llegar a Normandía, Hemingway estaba en la cubierta de una lancha de desembarco con sus credenciales oficiales en el bolsillo, observando la invasión desde lejos. No pisó tierra francesa en días. Martha sí. Martha desembarcó en Normandía, trabajó como camillera, recogió heridos y escribió el reportaje. La pregunta que este vídeo se hace es simple y brutalmente injusta con la historia. ¿Por qué todos conocemos a Hemingway y tan pocos conocen a Martha Gellhorn? La respuesta a esa pregunta es la historia de este vídeo. Y es también, aunque esto no lo sabrás hasta el final, la historia de algo mucho más grande que un matrimonio tóxico y una rivalidad profesional. Es la historia de alguien que cubrió la Gran Depresión americana, la Guerra Civil Española, la Segunda Guerra Mundial, la liberación de Dachau, la Guerra de Vietnam, las guerras árabe-israelíes y la invasión de Panamá. Esa última la cubrió con 81 años. 81. Cuando otros periodistas de su generación llevaban décadas jubilados o muertos, Martha Gellhorn estaba en Panamá, en los barrios más pobres de la ciudad, escribiendo sobre las víctimas civiles de una guerra que el mundo no quería ver. Esta es su historia. Quédate, porque te garantizo que cuando termines este vídeo sabrás perfectamente por qué en 2026 el mundo está redescubriéndola y por qué tardó tanto en hacerlo. Martha Ellis Gellhorn nació el 8 de noviembre de 1908 en San Luis, Missouri. Si estás pensando en la América profunda y conservadora de principios del siglo XX, Saint Louis encajaría en ese imaginario, pero la familia Gellhorn era una excepción radical a todo lo que esa ciudad representaba. Su padre, George Gellhorn, era un ginecólogo de origen alemán con sangre judía. Su madre, Edna Fiskel Gellhorn, era una sufragista activa, fundadora de la Liga de Mujeres Votantes de San Luis, alguien que entendía la política no como espectáculo, sino como instrumento de cambio. Cuando Martha tenía 7 años, su madre la llevó a una manifestación en las calles de San Luis, donde 7.000 mujeres reclamaban el derecho al voto frente a la convención del Partido Demócrata. Era 1916. Martha, en esa manifestación, estaba entre las niñas que representaban a las futuras votantes. No era un juego, era su educación. Los Gellhorn fundaron el John Burroughs School, un colegio privado progresista basado en la igualdad de trato entre estudiantes independientemente de su género. Era el tipo de institución que en la América de los años 20 era casi provocadora. Un lugar donde una niña podía esperar el mismo trato que un niño, donde la inteligencia importaba más que el apellido y donde Martha Gellhorn aprendió a escribir para la revista del colegio con la misma seriedad con que otros estudiantes se preparaban para los mejores bufetes de abogados del país. Cuando se graduó en 1926, fue a Bryn Mawr College, una de las mejores universidades femeninas de Estados Unidos. Katharine Hepburn la había precedido por 2 años en esas mismas aulas. Martha duró 3 años. El lugar la aburría. En 1929, con 20 años, y la certeza de que el aula no era su lugar, dejó la universidad y se fue a buscar el mundo. El mundo, en ese momento, quería decir París. Era el destino de toda una generación de americanos que querían ser escritores y,
periodistas, y que entendían que Europa era el laboratorio donde todo lo interesante estaba ocurriendo. Llegó a Francia con $75, una máquina de escribir y un par de maletas. Fue directamente a la oficina del New York Times en París a pedir trabajo. El jefe de la oficina se rió de ella. Literalmente se rió. No la contrató. Gellhorn encontró trabajo en la United Press, la agencia de noticias rival, pero fue despedida después de denunciar que un superior la acosaba sexualmente. Era la década de los años 30. No había protección legal para lo que le había ocurrido. Y la única consecuencia de haber dicho la verdad fue que perdió el trabajo. Era el primer enfrentamiento de Martha Gellhorn con el sistema que definiría toda su vida. El sistema que no está diseñado para las personas que dicen lo que ven. Pero el sistema no la detuvo en 1929 y no la detendría en ningún momento posterior. Después de París, viajó por Europa. Trabajó como corresponsal para el St. Louis Post-Dispatch. Escribió para The New Republic y en 1934 publicó su primera novela, What Mad Pursuit, un retrato apenas disfrazado de una periodista joven que se abre paso en un mundo hostil. Era tan autobiográfica que los críticos que la conocían se reconocieron en ella sin que nadie tuviera que decírselo. El mundo al que Martha Gellhorn llegó con su máquina de escribir en 1929 era un mundo que todavía no había terminado de decidir si las mujeres podían tener opiniones propias en los espacios públicos, y mucho menos si podían reportar guerras. Las corresponsales de guerra femeninas existían, pero eran la excepción que el sistema toleraba con la condescendencia de quien cree que la excepción no cambia la regla. La regla era que las guerras las cubrían los hombres, que los hombres tenían acceso a los generales y a las ruedas de prensa y a los transportes militares, y que las mujeres, si querían estar en una zona de conflicto, tenían que conseguir ese acceso por sus propios medios o sencillamente no estar. Martha Gellhorn eligió consistentemente estar, incluso cuando estar requería encerrarse en el baño de un barco hospital. La formación periodística de Gellhorn, en los años 20 y 30, no se parece a ninguna formación periodística que el siglo XXI reconocería como tal. No fue a una escuela de periodismo. No hizo prácticas en ninguna gran redacción. Lo que hizo fue algo mucho más elemental y mucho más eficaz. Se fue a los lugares donde las cosas ocurrían y escribió lo que vio. En Albany, como reportera de sucesos, aprendió que la realidad es siempre más extraña y más complicada que cualquier idea previa que uno tenga sobre ella. En París, trabajando para la United Press, aprendió que el periodismo internacional era un negocio dominado por hombres que no siempre querían que una mujer joven de Missouri les dijera cómo hacer las cosas. Y en las calles de la América de la Gran Depresión, aprendió lo que sería el principio organizador de toda su carrera, que el periodismo que importa es el que pone nombre y cara a las personas que el lenguaje oficial convierte en estadísticas. Lo que convirtió a Martha Gellhorn en periodista de verdad, en el sentido en que ella misma usaría esa palabra, no fue la novela. Fue el trabajo para la Federal Emergency Relief Administration, la agencia de Roosevelt para combatir los efectos de la Gran Depresión. En 1934, Harry Hopkins, uno de los hombres más influyentes del New Deal, la contrató como investigadora de campo. Su trabajo era viajar por los Estados Unidos y documentar cómo la crisis económica más severa del siglo XX estaba destruyendo las vidas de millones de personas que el sistema oficial de estadísticas convertía en cifras. Martha Gellhorn convirtió esas cifras en personas. Fue a Gastonia, en Carolina del Norte, donde los trabajadores de las fábricas textiles vivían en condiciones que los informes gubernamentales no describían, porque los informes gubernamentales no tenían el vocabulario para describir la humillación de la pobreza. Colaboró con Dorothea Lange, la fotógrafa que inmortalizó a la madre migrante con su cara de derrota absoluta. Lange capturaba con la cámara lo que Gellhorn capturaba con las palabras. La textura concreta del sufrimiento, los detalles que hacen que una tragedia colectiva tenga cara y nombre. Sus informes para la Fera son documentos extraordinarios, crudos, precisos, sin la distancia que el lenguaje burocrático impone. Llegaron a la mesa de Eleanor Roosevelt, que los leyó y que reconoció en Gellhorn a alguien que veía lo mismo que ella veía, pero que podía escribirlo de una manera
que la primera dama de la nación no podía. Era el comienzo de una amistad que duraría décadas. La conexión con Eleanor Roosevelt importa porque en la historia de Gellhorn hay siempre este patrón. La mujer que llega sola, sin credenciales, sin el apellido correcto, sin la red de contactos que el sistema exige, y que construye su lugar en el mundo a través del trabajo y de las relaciones que ese trabajo genera. No era una heredera, no era la esposa de nadie, todavía. Era una periodista de 20 años de Missouri que había convencido a Harry Hopkins de que valía la pena pagarle para que recorriera el país documentando el desastre. El Madrid de 1937 que Gellhorn encontró cuando llegó con su mochila y sus $50 era una ciudad que estaba siendo destruida sistemáticamente por la aviación de Franco y por los obuses de las tropas que sitiaban la capital republicana. El Hotel Florida, donde se alojaban los corresponsales extranjeros, era uno de los edificios que los obuses alcanzaban con más frecuencia, porque los artilleros franquistas sabían que había periodistas allí, y que matar a periodistas extranjeros era publicidad que no podían permitirse. La ironía era que el Hotel Florida era exactamente donde había que estar, si querías estar cerca de la historia. Gellhorn y Hemingway no eran los únicos corresponsales en el Hotel Florida. Virginia Cowles, la periodista inglesa que se convertiría en una de las mejores amigas de Gellhorn, también estaba allí. Herbert Matthews del New York Times. Antoine de Saint-Exupéry, que todavía no había escrito El Principito, pero que ya era un aviador y escritor que el mundo conocía. Era la concentración de talento periodístico más densa que probablemente jamás ha estado en un solo edificio bajo fuego artillero. Y en ese contexto, los despachos de Gellhorn destacaban por lo mismo que siempre destacarían, por estar escritos desde donde estaba la gente corriente, no desde donde estaban los generales. Su frase sobre España es una de las más citadas de su obra. Este país es demasiado bello como para que los fascistas lo hagan suyo. Ya han convertido Alemania, Italia y Austria en algo tan repugnante que incluso el paisaje es feo. Era el tipo de prosa que los editores de los años 30 llamaban apasionada y que los periodistas de hoy llamarían advocacy journalism o periodismo de incidencia. Era también exactamente la prosa que necesitaba escribirse en ese momento, porque los fascistas estaban ganando y los reportajes neutros que describían los avances militares sin tomar posición sobre lo que esos avances significaban para las personas que los sufrían eran una forma de mentira por omisión. En diciembre de 1936, Martha Gellhorn estaba de vacaciones con su familia en Cayo Hueso, Florida. En un bar llamado Sloppy Joe's, tropezó con un hombre de 37 años, corpulento, con la cara de alguien que ha vivido demasiado y ha escrito sobre todo. Era Ernest Hemingway. Él tenía ya El sol también sale, Adiós a las armas y los cuentos de Michigan. Ella tenía 2 libros publicados y varios años de periodismo de campo. Los dos estaban en el mismo mundo, pero en posiciones radicalmente diferentes. Hemingway era la leyenda, Gellhorn era la promesa. La conversación en el Sloppy Joe's fue, según las fuentes que conocen la historia, tan eléctrica que cuando Hemingway dijo que iba a España a cubrir la guerra civil, Gellhorn decidió que también iba. España, en 1937, era el centro del mundo para cualquier periodista que entendía que el fascismo no era un problema europeo, sino una amenaza global. La República Española luchaba contra el golpe de Estado de los generales franquistas apoyados por Hitler y Mussolini. Y en Madrid, en las trincheras de Brunete, en los bombardeos de Barcelona, se estaba decidiendo algo más grande que una guerra civil española. Se estaba decidiendo si el fascismo podía ser detenido. Martha Gellhorn llegó a Madrid en la primavera de 1937 con una mochila y $50, no con credenciales oficiales de ninguna publicación importante. Con $50 y la certeza de que lo que estaba ocurriendo en España era la historia más importante de su tiempo. Collier's Weekly, una de las publicaciones más influyentes de Estados Unidos, le dio finalmente acreditación como corresponsal. Hemingway cubría la guerra para la North American Newspaper Alliance. Los dos se alojaban en el Hotel Florida de Madrid, en el mismo piso, mientras los obuses de Franco caían sobre la ciudad.
Era el tipo de proximidad que produce amores o odios definitivos, y en el Hotel Florida de Madrid, en 1937, entre los corresponsales de guerra que cubrían el asedio de la capital republicana, produjo un amor que duraría 4 años y una guerra que duraría décadas. Lo que Gellhorn escribió desde España no era el tipo de periodismo que Hemingway escribía. Hemingway escribía desde la estrategia, desde la épica, desde el punto de vista del combatiente. Gellhorn escribía desde los hospitales, desde los sótanos donde los civiles esperaban que terminara el bombardeo, desde los refugios donde las madres tapaban los oídos de sus hijos con las palmas de las manos para que no escucharan los obuses. El Washington Post, décadas después, diría que sus despachos desde España revelaban un talento para la observación sin concesiones y que eran mejores que los de Hemingway. No era una opinión minoritaria, era la evaluación de cualquiera que leyera a los dos sin el filtro de la fama que rodeaba al Nobel. La Guerra Civil Española terminó en 1939 con la victoria de Franco. Gellhorn y Hemingway se casaron en noviembre de 1940, en Cheyenne, Wyoming. Se instalaron en la finca Vigía, una hacienda del siglo XIX a 12 millas de La Habana que Hemingway compraría y que se convertiría en su hogar permanente. Era la vida que él quería, la casa grande, la mujer brillante a su lado, el escritor en su estudio. No era exactamente la vida que Martha Gellhorn quería. Ella quería moverse, quería estar donde las cosas ocurrían. Le resultaba físicamente insoportable leer los cables de las agencias sobre lo que estaba pasando en Europa, mientras ella estaba en Cuba renovando una casa. La tensión entre los dos fue creciendo con cada asignación que ella aceptaba. Él le escribía desde Cuba preguntando cuándo volvía. Ella le escribía desde los frentes preguntando si no quería venir. En 1943, cuando salió de la finca para cubrir la campaña de Italia para Colliers, Hemingway le envió la carta que se ha convertido en el símbolo de todo lo que estaba mal en ese matrimonio. ¿Eres una corresponsal de guerra o una esposa en mi cama? La pregunta asumía que las dos cosas eran mutuamente excluyentes. Era la pregunta de alguien que no podía concebir que una mujer eligiera el primero sobre el segundo. Y era también, sin que Hemingway lo supiera en ese momento, la pregunta cuya respuesta iba a destruir el matrimonio. Gellhorn era una corresponsal de guerra. Lo era con una dedicación que Hemingway no podía sostener porque Hemingway tenía décadas de hábitos y privilegios que hacían que la guerra fuera para él más una aventura literaria que una obligación moral. Para Gellhorn, cubrir la guerra no era una opción estética. Era una responsabilidad. Era la única manera que ella conocía de combatir lo que ella llamaba el mayor crimen del siglo: el silencio ante la injusticia. La ruptura definitiva comenzó en 1944, cuando Hemingway consiguió lo que en términos prácticos fue el golpe más mezquino de su vida profesional. Le robó a Gellhorn la acreditación de Colliers. La lógica era simple y brutal. Los medios del ejército aliado permitían solo un corresponsal acreditado por publicación en la primera línea. Gellhorn escribía para Colliers. Cuando Hemingway ofreció sus servicios a Colliers para cubrir la invasión de Normandía, la publicación aceptó, lo que automáticamente desplazó a Gellhorn. Era el corresponsal de guerra más famoso del mundo, ofreciéndose a cubrir el mayor evento militar de la historia. ¿Qué editor del mundo habría dicho que no? El resultado fue que cuando llegó el momento del desembarco, Hemingway tenía credenciales, transporte militar, el apoyo del ejército y la garantía de que sus textos llegarían a Colliers con el peso de la firma más famosa del periodismo americano. Y Martha Gellhorn, que había cubierto la guerra para Colliers durante años, que era la periodista que había convencido a la publicación de que valía la pena tenerla como corresponsal, se encontró en Londres sin credenciales, sin transporte y sin ninguna vía legal para hacer el trabajo que consideraba su obligación. La crueldad específica de lo que Hemingway le hizo con las credenciales de Colliers en 1944 es difícil de entender si no se tiene el contexto de lo que Gellhorn había construido en esa publicación durante años. Colliers Weekly no era el empleador de Martha Gellhorn, por azar o por cortesía. Era el empleador de Martha Gellhorn porque Martha Gellhorn había demostrado durante años que podía producir periodismo de primera línea
desde cualquier teatro de operaciones del mundo. Era ella quien había convencido a los editores de que valía la pena financiar sus viajes a España, a Finlandia, a China, a Italia. Había construido su posición en Colliers, reportaje por reportaje, zona de guerra por zona de guerra. Cuando Hemingway se presentó en la redacción de Colliers en 1944, ofreciéndose a cubrir el desembarco de Normandía, estaba usando el capital de la fama que había construido durante décadas para desplazar a la periodista que había construido su posición en esa publicación con trabajo. Era el mecanismo más antiguo del mundo. El hombre, con el apellido importante, apareciendo tarde y con menos credenciales reales pero con más visibilidad pública. El editor de Colliers no tomó una decisión moral, tomó una decisión comercial, y la decisión comercial fue que el nombre de Hemingway en la portada vendía más que el nombre de Gellhorn. El cruce del Canal de la Mancha en un barco lleno de explosivos que Gellhorn había tenido que tomar porque Hemingway la había bloqueado de los vuelos militares fue, en términos simbólicos, la imagen perfecta de toda la relación. Él llegó a Europa en avión de la RAF, con todos los apoyos del establecimiento militar y periodístico. Ella llegó en un barco cargado de dinamita que podría haber explotado en cualquier momento. Los dos llegaron, pero solo uno de los dos llegó a las playas de Normandía el día del desembarco. Lo que hizo a continuación es la historia que en 2026 está recorriendo las plataformas digitales como si acabara de ocurrir. Investigó qué barcos cruzaban el Canal de la Mancha en las horas previas y durante el desembarco. Encontró un barco hospital que llevaría médicos y enfermeras a recoger heridos en las playas. Consiguió entrar al barco con el pretexto de hacer una entrevista a las enfermeras. Y cuando el barco se hizo a la mar, se encerró en el baño y esperó hasta estar demasiado lejos para que tuviera sentido volverla a tierra. Cuando el barco llegó a las playas de Normandía, Gellhorn no observó el desembarco desde cubierta. Salió con las camillas, ayudó a recoger heridos, vio lo que una batalla reciente deja en los cuerpos de los hombres jóvenes, tomó notas y escribió el único reportaje que existe de una periodista que estuvo físicamente en las playas de Normandía el día del desembarco. Hemingway, que tenía todas las credenciales y todos los apoyos, observó la invasión desde la cubierta de una lancha de desembarco y no pisó tierra francesa hasta días después. La ironía es tan perfecta que si alguien la inventara para una novela, el editor le diría que es demasiado obvia. Las consecuencias para Gellhorn fueron inmediatas y severas. Cuando regresó, el ejército la arrestó, le retiró sus credenciales de corresponsal de guerra y la confinó en un campamento de enfermeras. Tardó semanas en recuperar el acceso que necesitaba para seguir cubriendo la guerra. Hemingway, mientras tanto, avanzaba con el ejército aliado hacia París, recibiendo los honores que el nombre más famoso del periodismo americano generaba allá donde aparecía. La guerra terminó en 1945. El matrimonio también. Gellhorn fue la única de las 4 esposas de Hemingway que le pidió ella el divorcio. Los demás matrimonios de Hemingway terminaron cuando él se enamoraba de otra mujer. Este terminó cuando ella decidió que había tenido suficiente. Era la diferencia que definía a Martha Gellhorn en cada contexto en que la encontramos. No esperaba, actuaba. Pero antes de que el matrimonio terminara, Gellhorn hizo algo que completaría su ruptura definitiva con cualquier posibilidad de mantenerse al margen de la historia. El 29 de abril de 1945, las tropas americanas liberaron el campo de concentración de Dachau, cerca de Múnich. Martha Gellhorn estaba allí. Su artículo sobre Dachau se ha convertido en uno de los textos periodísticos más citados del siglo XX. No por su estilo, aunque el estilo es extraordinario, sino por lo que hace. Obliga al lector a ver lo que el lector preferiría no ver. Escribió sobre los prisioneros que corrían hacia la alambrada electrificada en su joy de ser libres y morían electrocutados antes de poder abrazar a sus liberadores. Escribió sobre los que murieron porque el ejército les dio comida antes de que sus cuerpos pudieran procesarla, después de años de inanición. Escribió sobre los esqueletos que se sentaban al sol y se buscaban piojos en la piel porque esa era la actividad que habían aprendido a hacer para pasar el tiempo en los años que llevaban en el campo. Escribió con la frialdad clínica de alguien que sabe que la única manera de hacer
que el lector entienda lo que está viendo es no interponerse entre el lector y los hechos. En una entrevista que concedió a John Pilger en 1983, habló sobre Dachau, con la voz de alguien que nunca ha podido terminar de procesar lo que vio. Era una voz sin lástima de sí misma, sin el tono de quien busca reconocimiento por haber sobrevivido a algo difícil. Era la voz de alguien que había visto lo peor que los seres humanos pueden hacerse entre sí y que había decidido que la única respuesta posible era seguir mirando y seguir escribiendo. Después de la guerra, Gellhorn no se retiró. Cubrió los juicios de Nuremberg, cubrió las guerras árabe-israelíes, cubrió la guerra de Vietnam para el Guardian británico en 1966 con tal dureza contra la intervención americana que el gobierno de Vietnam del Sur la expulsó, convirtiéndola en la única corresponsal jamás prohibida por ese gobierno. Su cobertura de Vietnam no era la cobertura de alguien que describe batallas. Era la cobertura de alguien que va a los hospitales de los niños quemados con napalm y escribe exactamente lo que ve. Era el tipo de periodismo que los gobiernos prefieren que no exista. Había algo en la filosofía de Gellhorn sobre el periodismo que la separaba radicalmente de los debates académicos sobre objetividad y neutralidad. Ella tenía una palabra para la objetividad cuando se aplicaba a situaciones de injusticia flagrante. La llamaba objectivity bullshit, la mierda de la objetividad. Su argumento era simple y devastador. Cuando hay víctimas, cuando hay niños que mueren, cuando hay personas que sufren por decisiones tomadas por personas poderosas que nunca sufrirán las consecuencias, el periodismo no puede mantenerse equidistante entre los que causan el daño y los que lo padecen. El periodismo que pretende hacer eso no es neutral, es cómplice. Era una posición que le costó enemigos en la profesión. Era también una posición que la historia ha vindicado de manera consistente. Los periodistas que cubrieron Vietnam como Gellhorn lo cubrió, los que fueron a ver con sus propios ojos lo que el napalm hacía en los cuerpos de los civiles vietnamitas, produjeron el periodismo que terminó cambiando la opinión pública americana sobre la guerra. Los que se quedaron en los briefings del ejército y reproducían los comunicados oficiales, produjeron el tipo de periodismo que hoy se llama propaganda. Dachau, liberado el 29 de abril de 1945, era, según todos los testimonios de quienes estuvieron allí, un lugar que superaba cualquier capacidad de preparación mental. No había descripción previa que sirviera. Los periodistas que habían cubierto las peores batallas de la guerra encontraban en Dachau algo cualitativamente diferente. No la violencia del combate, que tiene su propia lógica aunque sea brutal, sino la evidencia sistemática, meticulosamente organizada, de la destrucción deliberada de seres humanos a escala industrial. Martha Gellhorn llevaba 8 años cubriendo guerras cuando llegó a Dachau, y nada de lo que había visto la había preparado para lo que encontró. Lo que distingue el texto de Gellhorn sobre Dachau de otros testimonios del mismo evento no es la información que contiene, que era la misma que otros periodistas habían documentado. Es la decisión narrativa de ponerse completamente al servicio de lo que vio, sin interponer entre los hechos y el lector ningún filtro de distancia emocional. Otros periodistas describían el campo. Gellhorn hacía que el lector estuviera en él. Era la diferencia que en la entrevista con John Pilger de 1983, ella misma describió como la única obligación que el periodismo tiene. Limítate a lo que ves y oyes, y no suprimas ni inventes. Era una regla simple. Aplicarla en Dachau requería un tipo de coraje que va más allá de lo que normalmente asociamos con el término. Los juicios de Nuremberg, que Gellhorn cubrió después de Dachau, fueron el intento del mundo de procesar judicialmente lo que personas como ella habían documentado periodísticamente. Ella asistió a las sesiones, tomó notas, vio a los hombres que habían diseñado el sistema que ella había visto funcionando en Dachau, sentados en el banquillo de los acusados. Fue uno de los pocos casos en que el periodismo y la justicia estuvieron en el mismo lado de la historia al mismo tiempo. No siempre sería así. La cobertura de Vietnam fue el caso donde la tensión entre el periodismo que Gellhorn practicaba y el sistema que ese periodismo cuestionaba llegó a sus consecuencias más extremas. En 1966, con 57 años, fue a Vietnam del Sur a cubrir la guerra para el periódico británico The Guardian.
Lo que encontró la hizo escribir con la furia que reservaba para las situaciones en que la brecha entre el lenguaje oficial y la realidad era tan grande que el lenguaje oficial se convertía en una forma de crimen. Los pueblos bombardeados, los hospitales llenos de niños quemados, los informes militares americanos que describían esas situaciones como avances estratégicos. Lo escribió todo, con la exactitud que la había definido desde España. El gobierno de Vietnam del Sur la expulsó y la prohibió. Era, según todos los registros disponibles, la única corresponsal jamás formalmente prohibida por ese gobierno. Era también la única manera que el gobierno tenía de responder a lo que ella escribía, porque lo que ella escribía no podía ser refutado. Era lo que había visto con sus propios ojos. No es una distinción menor. Expulsar a un periodista es reconocer que lo que ese periodista escribe es verdad y que la verdad es inconveniente. En 1989, con 81 años, Martha Gellhorn fue a cubrir la invasión de Panamá por parte de los Estados Unidos. No fue a las ruedas de prensa, no fue a entrevistar generales, fue al barrio del Chorrillo, en Ciudad de Panamá, que había sido bombardeado durante la operación y cuyos habitantes civiles, los más pobres de la ciudad, eran los que habían pagado el coste real de la operación. Sus textos desde Panamá tienen la misma textura que sus textos desde España 52 años antes. La mirada fija en las personas concretas que el lenguaje oficial convierte en bajas colaterales. Los últimos años de Gellhorn fueron los de una mujer que el cuerpo estaba traicionando de maneras que ella encontraba inaceptables. Una operación de cataratas fallida en los años 90 la dejó casi ciega. Cáncer de ovario, cáncer de hígado. Seguía escribiendo cuando podía. Cuando no podía ver bien para escribir, dictaba. El 15 de febrero de 1998, en su apartamento de Londres, Martha Gellhorn tomó una dosis letal de pastillas. Tenía 89 años. Había cubierto guerras durante 60 años. Había visto lo peor que el siglo XX tenía para ofrecer. Y decidió que no quería que su final fuera el de alguien que esperaba que el cuerpo terminara por sí solo, lo que ella podía terminar con más dignidad. Hemingway murió en 1961, también por su propia mano, casi 40 años antes. Murió siendo el escritor más famoso del mundo. Sus libros siguen vendiéndose por millones. Su nombre es un adjetivo, hemingwayano. Hay bares en todo el mundo que se anuncian como los que él frecuentaba. Hay tours de su casa en Cayo Hueso. Hay tours de la finca Vigía en Cuba. La industria cultural construida alrededor de Ernest Hemingway es una de las más sólidas y más rentables de la literatura del siglo XX. Martha Gellhorn durante décadas fue, en muchos de esos tours y en muchos de esos libros, una nota al pie, la tercera esposa. La que se fue a la guerra en lugar de quedarse en Cuba. La que le pidió el divorcio. La que se negó a ser una esposa en su cama. Era exactamente la definición de footnote que ella misma rechazó en la frase que se ha convertido en su legado más citado. ¿Por qué debería ser el pie de página de la vida de otro? Era una pregunta retórica. La respuesta que ella daba con su vida era que no iba a serlo. La vida personal de Martha Gellhorn, después de Hemingway, fue el tipo de vida que no genera titulares, porque no estaba diseñada para generarlos. Se casó en 1954 con Tess Matthews, editor de la revista Time, y se divorció de él, 9 años después cuando descubrió que era infiel. Adoptó en 1949 a un niño italiano de un orfanato al que llamó Sandy, aunque la relación con su hijo adoptivo fue complicada y los dos pasaron largos periodos sin comunicarse. Vivió en Cuernavaca, en Ciudad de México, en África Oriental, en Gales, en Italia y finalmente en Londres, donde se había establecido definitivamente. Tenía amigos extraordinarios. Leonard Bernstein, el compositor, Hush G. Wells, con quien mantuvo una relación en los años 30 y que fue su mentor literario durante un periodo. La propia Eleanor Roosevelt, con quien la unía una amistad basada en el respeto mutuo por el trabajo que cada una hacía desde su posición respectiva. Era el tipo de red de amistades que produce una vida intelectualmente rica y emocionalmente exigente. Gellhorn no era fácil de querer, era directa hasta la brutalidad, intolerante con la mediocridad y completamente incapaz de fingir que algo le importaba cuando no le importaba. Sus novelas
son la parte de su obra menos conocida y probablemente la más injustamente ignorada. Escribió durante toda su vida novelas, cuentos, obras de teatro, memorias. Sus textos de ficción tienen la misma calidad que sus reportajes. La observación precisa, el diálogo que suena exactamente como las personas hablan, la negativa a idealizar a sus personajes. The Lowest Trees Have Tops, su novela sobre el macartismo, es un retrato del miedo colectivo que en ciertos momentos del siglo XXI resulta más actual que cuando fue escrito. Sus cuentos africanos, recogidos en The Weather in Africa, tienen una comprensión de los paisajes y las personas de ese continente que viene de años de haberlos habitado, no de haberlos visitado. La conexión de Martha Gellhorn con España es una de las razones por las que su figura tiene una resonancia especial en el público de habla hispana que el mercado anglófono no siempre puede ver completamente. Cuando Gellhorn llegó a Madrid en 1937, no llegó como turista de la guerra ni como alguien que quería añadir una experiencia exótica a su currículum periodístico. Llegó porque entendía que lo que estaba ocurriendo en España era la primera batalla de una guerra que el mundo entero iba a tener que pelear, y que si el periodismo no contaba lo que estaba pasando con la honestidad que la situación requería, el fascismo avanzaría más rápido. Sus crónicas de la Guerra Civil Española documentan el Madrid del asedio con una precisión que 89 años después sigue siendo material de referencia para cualquiera que quiera entender qué significó vivir en una ciudad bajo fuego artillero sistemático. No las batallas, no las maniobras militares, las personas, los niños que iban a la escuela porque sus madres insistían en que la normalidad era la única respuesta disponible al terror, los médicos que operaban en sótanos cuando los hospitales de superficie estaban siendo bombardeados, los soldados que en los intervalos entre combates leían y discutían y se hacían preguntas sobre qué clase de mundo iban a construir si ganaban. El Hotel Florida de Madrid, donde Gellhorn y Hemingway se alojaban durante la Guerra Civil, es hoy un lugar que los itinerarios culturales de la ciudad incluyen como punto de interés histórico. En 2026, el turismo de la memoria histórica de la Guerra Civil Española está experimentando un crecimiento que refleja el interés de nuevas generaciones en entender lo que ocurrió en ese período. Benicàssim, en la costa de Castellón, donde los internacionales que defendían la República descansaban entre batallas en las villas de veraneo de la burguesía valenciana, tiene en este momento rutas guiadas que exploran la presencia de figuras como Gellhorn en ese paisaje. Era alguien que nunca idealizó España. La amaba con la lucidez de alguien que sabe que amar un lugar significa ver sus contradicciones con la misma claridad con que ves su belleza. Escribió sobre la corrupción dentro de las filas republicanas. Escribió sobre el sectarismo que debilitaba la resistencia contra Franco. Escribió sobre los errores del bando que apoyaba, porque creía que la honestidad sobre los propios errores era la única manera de tomarse en serio la causa que uno defiende. Era el tipo de lealtad crítica que los movimientos políticos raramente saben gestionar y que raramente producen los periodistas que simpatizan con ellos. La derrota de la República, en 1939, afectó a Gellhorn de una manera que ella misma describió como permanente. No era el tipo de persona que procesa las derrotas transformándolas en narrativas de aprendizaje o de resiliencia. Era el tipo de persona que las registra como hechos y las lleva consigo. Fue a Cuba, se casó con Hemingway, renovó la casa y siguió escribiendo. Pero la España republicana, que había perdido la guerra, seguía siendo para ella el lugar donde había aprendido que el periodismo podía tener consecuencias si era lo suficientemente honesto, y también que las consecuencias no siempre eran las que uno esperaba. La relación entre la ética periodística de Gellhorn y la filosofía política del siglo XX, que ella vivió en primera persona, es uno de los temas que los estudios académicos sobre su obra han desarrollado en los últimos años. No era una filósofa, no construyó ningún sistema teórico. Lo que construyó fue una práctica consistente a lo largo de 60 años que equivale a una posición teórica, aunque no tenga ese nombre. El periodismo que importa es el que se pone al lado de las personas que sufren las consecuencias de las decisiones de los poderosos. Todo lo demás es decorado. La pregunta sobre si su periodismo era objetivo, en el sentido que las escuelas de periodismo americanas
del siglo XX usaban esa palabra, tiene una respuesta que ella misma proporcionó repetidamente. No lo era, y no pretendía serlo, porque la objetividad aplicada a situaciones donde hay víctimas identificables y verdugos identificables es una forma de cobardía intelectual. Era una posición que sus críticos atacaron durante toda su vida y que la historia ha vindicado de manera tan consistente que hoy resulta difícil encontrar un periodista serio que defienda la equidistancia entre los que causan el daño y los que lo sufren como una virtud periodística. La razón por la que en 2026 Martha Gellhorn está viviendo el momento de mayor visibilidad que ha tenido desde su muerte no es accidental. Es el resultado de una convergencia de factores que el estudio de viabilidad que ha generado este vídeo describe con precisión. El libro de Julia Cook, Starry and Restless, publicado en febrero de 2026, que la sitúa junto a Rebecca West y Emily Hahn como tres mujeres que cambiaron el periodismo y el mundo. El documental Train to Sea, que está circulando en festivales internacionales y que muestra su mirada sobre la liberación de los campos de concentración. Los artículos en Jot Down e Infobae que la recuperan para el público hispanohablante. Y el renovado interés de los medios digitales en figuras históricas que desafían la narrativa oficial. Pero hay algo más profundo que la coyuntura editorial. Gellhorn está resurgiendo en 2026, porque el mundo de 2026 tiene una necesidad específica de referentes como ella. En un período en que la distinción entre información y propaganda se ha vuelto más difícil que nunca de trazar, en que los medios de comunicación están capturados por intereses que hacen que la información independiente sea casi un acto de resistencia. La figura de una periodista que llamaba objectivity bullshit a la falsa neutralidad y que se ponía del lado de las víctimas con la precisión de un bisturí y la coherencia de toda una vida, tiene una relevancia que ninguna coyuntura editorial puede manufacturar. Era también, y esto es lo que el estudio no puede capturar completamente, una escritora extraordinaria. No solo una periodista, una escritora. Sus reportajes tienen la textura sensorial de la buena ficción, el peso del aire en las noches de bombardeo en Madrid, el olor de Dachau, el sonido de los heridos en las playas de Normandía. Escribía como alguien que sabe que la única manera de hacer que un lector sienta lo que ella sintió es darle los detalles exactos que permiten al cerebro reconstruir la experiencia. No contaba, mostraba. Era la diferencia que divide a los periodistas de los escritores, y Gellhorn era las dos cosas al mismo tiempo. El premio Martha Gellhorn de periodismo, que se entrega en el Reino Unido, es uno de los pocos premios del periodismo internacional que lleva el nombre de una mujer. Lo reciben periodistas que cubren conflictos desde el punto de vista de las víctimas, que van a los lugares donde nadie quiere ir y escriben sobre lo que ven con la exactitud de alguien que no tiene ningún interés en complacer a los poderosos. Era el único criterio que Gellhorn reconoció, siempre como legítimo, la exactitud de lo que ves y el coraje de escribirlo, aunque nadie quiera leerlo. La historia de Martha Gellhorn y Ernest Hemingway es también, si la miramos desde cierta distancia, la historia más vieja del mundo. La del hombre que necesita que la mujer sea menos para poder ser más. Hemingway no era un monstruo. Era alguien que amaba a Martha Gellhorn con la intensidad de alguien que reconocía su talento y que al mismo tiempo no podía soportar que ese talento existiera de manera independiente de él. Le dedicó ¿Por quién doblan las campanas?, la novela sobre la Guerra Civil Española. Le dedicó el libro más importante de su carrera a la mujer que estaba cubriendo la misma guerra con crónicas mejores que las suyas. Era el amor más ambivalente posible. Martha Gellhorn pasó las últimas décadas de su vida rechazando activamente la asociación con Hemingway. Cuando los periodistas la entrevistaban y mencionaban el nombre de su exmarido, ella los interrumpía. Cuando los editores querían incluir el nombre de Hemingway en las portadas de sus libros como gancho de marketing, ella se negaba. Era la mujer que había cubierto 12 guerras en 60 años y que se había ganado el derecho a que su nombre significara algo por sí solo, sin el apellido de ningún hombre funcionando como garantía. La frase más citada de Martha Gellhorn es esa: ¿por qué debería ser el pie de página de la vida de otro? Llevo siendo escritora más de 40 años. Era escritora antes de conocerle. He sido escritora durante 45 años desde que le dejé.
Era su respuesta a la pregunta que el mundo le seguía haciendo décadas después del divorcio. Y era también la descripción más precisa de lo que fue su vida. 60 años de trabajo constante, de guerras cubiertas, de víctimas documentadas, de periodismo que ponía cara y nombre a lo que los comunicados oficiales llamaban números. En 2026, mientras el mundo redescubre a Martha Gellhorn, hay algo que vale la pena recordar. Ella no necesitaba ser redescubierta. Siempre estuvo ahí. Siempre estuvo escribiendo. Lo que necesitaba era que el mundo terminara de dejar de mirar a Hemingway el tiempo suficiente para ver lo que había al lado. Y resulta que lo que había al lado era mejor. Era más honesto, más valiente, más duradero en sus consecuencias sobre cómo entendemos lo que significa contar la verdad cuando la verdad es incómoda para los poderosos. La forma en que Gellhorn gestionó su propia vejez es uno de los aspectos de su historia que los análisis centrados en sus hazañas periodísticas tienden a ignorar, pero que dice algo importante sobre quién fue. Cuando la operación de cataratas fallida en los años 90 la dejó casi sin visión, no redujo su producción intelectual. Dictaba cuando no podía ver para escribir. Seguía respondiendo correspondencia. Seguía leyendo con lentes que apenas le permitían seguir las líneas de un texto. Era la misma persona que se había encerrado en el baño de un barco hospital en 1944. Alguien para quien la obstaculización de su trabajo por parte de las circunstancias era un problema técnico a resolver, no una señal de que era hora de parar. El cáncer de ovario y el cáncer de hígado que la afectaron en sus últimos años le robaron la energía que el periodismo de campo requería. No le robaron la voz. Sus últimas cartas, algunas de las cuales han sido publicadas en la colección Yours, for Probably Always, son documentos extraordinarios. La prosa es la misma que había usado toda su vida, directa y sin adornos innecesarios, y el contenido es el de alguien que sigue teniendo opiniones muy formadas sobre el mundo y que no ve ninguna razón para suavizarlas porque el cuerpo ya no le responda como antes. La decisión de terminar con su vida el 15 de febrero de 1998 fue, según los que la conocían, completamente coherente con quien había sido siempre. Gellhorn no aceptaba el sufrimiento pasivo. No aceptaba esperar que las cosas ocurrieran cuando podía actuar. Había elegido activamente cada una de las guerras que cubrió, cada uno de los lugares donde se instaló a vivir, cada una de las relaciones que construyó. Eligió también el final. Era la misma lógica que la había llevado al baño del barco hospital en 1944. Cuando el sistema te dice que no puedes ir, buscas la manera de ir de todas formas. El legado de Martha Gellhorn no es solo periodístico. Es también, y quizás, principalmente, una demostración de lo que significa mantener una posición ética durante 60 años sin que el cansancio, el reconocimiento tardío o la ausencia de reconocimiento te hagan cambiar lo que ves por lo que el mercado quiere que veas. Hubo momentos en su carrera en que habría sido mucho más cómodo y rentable escribir desde la perspectiva que los editores esperaban. Hubo momentos en que el periodismo que producía la ponía en peligro físico real. Hubo momentos en que la ponía en peligro profesional, como en Vietnam, donde la expulsión fue el precio de no modificar lo que veía, para que se pareciera a lo que el gobierno quería que se viera. En todos esos momentos, eligió lo mismo, la exactitud de lo que veía, no la objetividad, que para ella era una ficción que servía principalmente a los que tienen interés en que no se diga la verdad. La exactitud, esto es lo que vi, esto es lo que olí, esto es lo que escuché, esto es lo que ocurrió. Era una disciplina que requería una honestidad consigo misma que va más allá del coraje profesional. Requería la capacidad de admitir que lo que estaba viendo era lo que estaba viendo, aunque lo que estaba viendo contradijera lo que uno hubiera querido ver. El premio Martha Gellhorn de periodismo, que se entrega en el Reino Unido, resume en su criterio de selección lo que fue su vida. Se premia al periodismo que pone la experiencia de las víctimas en el centro de la historia, que va a los lugares donde los poderosos prefieren que no haya periodistas, y que escribe con la independencia de quien no tiene ningún interés en mantener las relaciones que la dependencia de las fuentes oficiales requiere. Es también
dicho sea de paso, uno de los premios de periodismo más difíciles de conseguir, porque los periodistas que cumplen esos criterios raramente trabajan para publicaciones que financian bien sus viajes, y raramente tienen el tipo de seguridad laboral que permite tomar los riesgos que el premio Gellhorn reconoce. El libro de Julia Cook, que está circulando en 2026, Starry and Restless, sitúa a Gellhorn junto a Rebecca West y Emily Mickey Hahn como tres figuras que cambiaron el trabajo, la escritura y el mundo. Es una agrupación que tiene su lógica. Las tres eran mujeres que construyeron carreras en campos dominados por hombres en la primera mitad del siglo XX, que pagaron el precio de esa construcción en relaciones personales complicadas y en el tipo de invisibilidad que el sistema impone a quienes lo desafían, y que produjeron trabajos que el tiempo ha tratado mejor que el presente inmediato de sus publicaciones. El libro está siendo celebrado por la crítica americana y europea como exactamente el tipo de recuperación que el canon literario y periodístico necesita hacer con regularidad, volver sobre las figuras que en su momento no recibieron el reconocimiento que merecían y preguntarse por qué. Hay una dimensión de la historia de Gellhorn que los análisis más recientes están empezando a desarrollar con la atención que merece. La relación entre su trabajo y el desarrollo del llamado New Journalism, o nuevo periodismo, que en los años 60 y 70 se convirtió en un movimiento estético con nombre y con teóricos. Tom Wolfe, Hunter S. Thompson, Gay Talese, los nombres que habitualmente se asocian con la idea de que el periodismo puede usar las técnicas de la buena ficción sin sacrificar la verdad factual. Gellhorn hizo exactamente eso durante décadas, antes de que el movimiento tuviera nombre. Sus crónicas de España, sus reportajes de la Segunda Guerra Mundial, sus textos sobre Vietnam, todos usan las mismas técnicas que el New Journalism reivindicó como innovación en los años 60. La diferencia es que Gellhorn lo hacía desde los años 30, sin que nadie se lo atribuyera como innovación, porque era una mujer y porque el canon literario y periodístico del siglo XX no estaba diseñado para atribuirle innovaciones a las mujeres. La comparación entre Gellhorn y Hemingway como escritores, separada de la comparación como personas y como pareja, es una que los críticos literarios han tardado décadas en hacer de manera sistemática. Hemingway ganó el premio Nobel en 1954. Gellhorn nunca fue nominada al equivalente periodístico de ese reconocimiento en vida. Sus libros se agotaban en las editoriales, pero no acumulaban los premios que acumulaban los de escritores con menos talento pero con mejores relaciones en los círculos literarios americanos. El premio O. Henry, que ganó en 1958 por uno de sus cuentos, fue el reconocimiento más visible que recibió en vida. Era un premio importante, pero era también la fracción de reconocimiento que le correspondía según los estándares de la época. El documental Train to Sea, que está circulando en festivales en 2026 y que coloca a Gellhorn junto a otras dos mujeres periodistas de la Segunda Guerra Mundial, es el tipo de obra que el mercado documental produce cuando hay una demanda suficientemente articulada de ese contenido. Que esa demanda exista en 2026 de manera suficientemente clara como para que un documental sobre 3 corresponsales femeninas de la Segunda Guerra Mundial encuentre distribución en festivales internacionales, es en sí mismo un indicador de que algo ha cambiado en cómo el mundo anglófono y el europeo entienden la historia del periodismo del siglo XX. Gellhorn no necesitaba el documental para ser importante, pero el documental necesitaba a Gellhorn para ser relevante. Una última historia sobre Martha Gellhorn que resume todo lo que fue. En 1983, John Pilger, uno de los periodistas más respetados del mundo anglosajón, la entrevistó para un documental sobre el periodismo de guerra. Gellhorn tenía 74 años. Llevaba 4 décadas cubriendo guerras. Y cuando Pilger le preguntó sobre Dachau, sobre lo que había sentido al ver el campo de concentración liberado, su respuesta no fue la de alguien que busca transmitir la enormidad de lo que vio. Fue la de alguien que 38 años después todavía no ha terminado de procesar completamente lo que vio. Era la voz sin adornos, sin distancia terapéutica, de alguien para quien algunos recuerdos no se vuelven manejables con el tiempo. Solo se vuelven más claros. Esa entrevista está disponible en YouTube.
es uno de los documentos de video más importantes que existen sobre el periodismo del siglo XX, no por lo que Gellhorn dice sobre Dachau específicamente, sino por lo que demuestra sobre el tipo de persona que era. Alguien para quien la honestidad no era una política, sino una condición de posibilidad. Alguien que no podía hablar de manera diferente a como pensaba, porque la brecha entre las dos cosas le resultaba físicamente insoportable. Era lo que la hacía difícil de querer y extraordinaria como periodista. La incapacidad de ser otra cosa que lo que era. El mundo de 2026 necesita ese tipo de periodismo, no porque sea el único tipo que existe o el único tipo que funciona, sino porque es el tipo más difícil de sostener durante 60 años sin que el cansancio, el reconocimiento tardío, la presión económica o simplemente el peso de haber visto demasiado te lleven a modificar lo que ves para que se parezca a lo que el mercado quiere que veas. Martha Gellhorn lo sostuvo durante 60 años, desde los barrios pobres de la América de la Gran Depresión hasta los barrios pobres de la ciudad de Panamá, desde los obuses en Madrid hasta los cremativos de Dachau, con 81 años y sin credenciales oficiales, igual que a los 28 y sin credenciales oficiales. Era la misma persona, era la misma periodista, era el mismo criterio. Esto es lo que vi, y lo escribo aunque no les guste a los que prefieren otra versión de los hechos. Hay algo que la historia de Martha Gellhorn hace con la narrativa del siglo XX que vale la pena nombrar explícitamente. La descentra. El siglo XX, contado desde los libros de texto y desde los grandes nombres del periodismo y la literatura americanos, es un siglo de hombres. Los corresponsales de guerra son hombres. Los novelistas que definen la época son hombres. Las voces que recordamos cuando pensamos en cómo el siglo XX se narró a sí mismo son predominantemente masculinas. Martha Gellhorn no es la única excepción a esa regla, pero es una de las más completas. Una mujer que estuvo físicamente presente en los eventos más grandes del siglo, que los cubrió mejor que la mayoría de sus colegas masculinos, y que pasó décadas siendo invisible en el canon precisamente porque el canon no estaba diseñado para verla. Que en 2026 ese canon esté siendo revisado con la profundidad que el libro de Julia Cook y el documental Train to See representan no es solo un proceso de justicia tardía hacia unas figuras que merecían mejor reconocimiento. Es también un proceso de corrección del registro histórico. Si queremos entender realmente cómo el siglo XX fue vivido y narrado, necesitamos las voces que el sistema excluyó junto con las que celebró. Y las voces que el sistema excluyó, en muchos casos, son más honestas sobre lo que ocurrió, porque no tenían ningún interés en mantener las narrativas que el sistema necesitaba que se mantuvieran. Si este vídeo te ha llegado, si en algún momento de los últimos minutos te has preguntado ¿por qué no sabías quién era Martha Gellhorn? ¿O por qué tardaste tanto en saber quién era? La respuesta es la misma que Gellhorn habría dado, porque el sistema no está diseñado para recordar a las personas que le dicen la verdad al sistema. Está diseñado para recordar a las personas que lo refuerzan. Martha Gellhorn pasó 60 años diciéndole la verdad al poder. El poder tardó décadas en devolverle el favor. Pero aquí estamos. Deja tu opinión en los comentarios. ¿Conocías a Martha Gellhorn? ¿O eras de los que, como casi todos, solo conocían a Hemingway? El debate está abierto, y si quieres más historias de personas que cambiaron el mundo sin que nadie les diera permiso para hacerlo, suscríbete. Esto no ha terminado.